Bienvenido a este espacio de lectura orante de la Palabra de Dios. Hoy es miércoles. Quizá ya llevas el peso de la semana en los hombros. Quizás llegaste aquí con prisa o con cansancio, o con esa sensación vaga de que el día ya empezó sin ti. No importa. La palabra no te exige que llegues en perfecto estado. Solo te pide que llegues. Hoy la liturgia nos lleva a dos lugares distintos y sin embargo profundamente unidos. Una carta escrita desde el exilio con el olor a sangre del Cordero todavía fresco en el papel, y un camino polvoriento hacia Jerusalén, donde Jesús camina adelante, solo, adelantado, mientras sus discípulos no entienden nada y ya empiezan a pelearse por los mejores asientos. La primera lectura nos recuerda de qué fuimos rescatados y a qué precio. El Evangelio nos muestra que el precio más alto, el de la propia vida entregada en servicio, no se paga de una vez, sino en el modo en que haces cada cosa pequeña del día. Estos dos textos no tienen por qué hablar exactamente el mismo idioma. Escucha cada uno con su propia voz. Y si en algún momento los dos se iluminan mutuamente, deja que eso suceda. Ahora, si puedes, adopta una postura cómoda, cierra los ojos un momento, respira despacio y disponte a escuchar no solo con el oído, sino con esa parte más profunda de ti que sabe reconocer cuando una palabra la está buscando a ella. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Hermanos, saben que fueron liberados de la vana conducta heredada de sus padres, no con algo corruptible, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin tacha y sin defecto, ya destinado antes de la creación del mundo, fue manifestado al final de los tiempos por amor a ustedes que por él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Habiendo purificado sus almas, obedeciendo a la verdad para un amor fraterno sincero, ámense intensamente unos a otros con corazón puro, pues han renacido no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les ha sido anunciada. Es palabra de Dios. San Pedro escribe desde el corazón de la fe primitiva y lo hace a comunidades dispersas. Él la llama extranjeros en la diáspora, que saben lo que es vivir como minoría, como forasteros en tierra ajena. Y les dice algo que en el mundo greco-romano sonaba completamente al revés. Su precio no fue oro ni plata, fue sangre. En la antigüedad, la sangre del animal sacrificado era el signo máximo de expiación. El Levítico lo establecía con precisión
casi quirúrgica. La vida de toda carne está en su sangre. Cuando Pedro habla de la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha, está invocando toda esa tradición, toda esa memoria sagrada de Israel para decir lo que ningún rito podía hacer definitivamente, Él lo hizo de una vez para siempre. San Juan Crisóstomo, contemplando este mismo misterio en su homilía sobre la carta a los Hebreos, escribe que el antiguo sumo sacerdote entraba una vez al año al Santo de los Santos con sangre ajena, pero Cristo entró con la suya propia, y así abrió un camino que no se cierra. Pero hay algo más en este texto que no conviene dejar pasar: la imagen de la hierba y la flor. Pedro toma aquí un poema de Isaías 40, uno de los textos más hermosos del profeta, y lo pone en diálogo con la palabra que permanece. Todo lo que parece sólido se marchita: el dinero, la fama, el poder, incluso la belleza del cuerpo joven que hoy florece y mañana se dobla. Solo una cosa no se seca: la palabra. Una imagen tan humana y tan verdadera. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a cosas que parecían eternas y que el tiempo fue deshaciendo? La palabra que escuchas hoy es más firme que cualquiera de esas cosas. La respuesta a esta palabra es el Salmo 147. El último de los grandes salmos del Aleluya. Es un canto de gratitud por los dones que Dios da a su pueblo. La paz y la palabra son inseparables. Donde llega la palabra verdadera, algo se aplaca, algo se ordena, algo se pacifica. El salmista dice que la palabra corre veloz, no llega tarde, no se demora, no la detiene ninguna frontera humana. Y luego añade algo que debió sonar asombroso en el mundo antiguo: no ha hecho igual con ninguna nación. Israel se sabía destinatario de un privilegio incomprensible, no de superioridad, sino de responsabilidad. Ha recibido la palabra para llevarla, y esa misma lógica vale para ti ahora. Si escuchas esto, es para que lo lleves. El Evangelio lo tomamos de San Marcos capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino hacia Jerusalén. Jesús iba delante, y ellos estaban asombrados. Los que le seguían tenían miedo. Se llevó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Miren, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y al tercer día resucitará. Se le acercaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren que haga? Le respondieron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo:
no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo bebo lo beberán, y con el bautismo con que yo voy a ser bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está reservado para aquellos para quienes ha sido preparado. Los otros 10, al enterarse, empezaron a indignarse de Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que figuran como jefes de las naciones las dominan como señores, y sus grandes hacen sentir su autoridad sobre ellas. Pero entre ustedes no será así. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es palabra del Señor. Marcos es el evangelista de la urgencia. Su palabra favorita es enseguida. Pero aquí se detiene en un detalle que es bellísimo y perturbador al mismo tiempo. Jesús iba delante, no al centro del grupo, no rodeado, iba delante, solo. Y los discípulos estaban asombrados, y los que le seguían de cerca tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? El texto no lo dice. Quizás del destino que Jesús acaba de anunciarles por tercera vez. Quizás de lo que iba a pasar si seguían adelante. Quizás simplemente del silencio de ese hombre que caminaba con tanta determinación hacia algo que ninguno de ellos quería imaginar del todo. Y en ese momento de asombro y miedo, Santiago y Juan se acercan con su petición. Los mejores puestos, los asientos de honor. Es tan humano que duele. No son malas personas, son personas que aún no comprenden qué tipo de gloria van a presenciar. Jesús no los regaña, les hace una pregunta. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos, con una confianza que quizás superaba su comprensión, responden, podemos. Y Jesús les cree, les dice que sí, que lo harán. Y tiene razón. Santiago será el primer apóstol mártir. Juan acompañará a María al pie de la cruz. Pero la enseñanza más profunda llega al final, cuando los otros 10 se indignan, no porque ellos sean más humildes, sino porque no se les ocurrió pedirlo primero. Y Jesús los convoca a todos. Y les dice la frase que no tiene vuelta atrás. El que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Será esclavo. No dice líder servicial. No dice directivo con vocación de servicio. Dice esclavo. La palabra es dura a propósito. Jesús no suaviza. Deja que el contraste sea nítido. El mundo organiza el poder de una manera, el reino de otra completamente diferente. Y él mismo se pone como ejemplo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra nos dice hoy que el camino a la gloria pasa por Jerusalén y que Jerusalén no es un triunfo, sino una cruz, y que la única grandeza que el reino reconoce se mide en servicio concreto, cotidiano, muchas veces invisible. Dejemos reposar estos textos un momento y dejemos que hagan su trabajo. El hilo que une la carta de Pedro y el Evangelio de hoy no es inmediatamente obvio, pero está allí. El precio. En la primera lectura, el precio es la sangre del Cordero que nos libera de la vana conducta heredada de nuestros padres. En el Evangelio, el precio es la vida entera de Jesús, rescate por muchos, y la invitación a participar de ese mismo modo de existir. ¿De qué vana conducta habla Pedro? No es difícil imaginar la nuestra. La vana conducta de buscar reconocimiento por encima de la verdad. La de medir el éxito por cuántos te sirven en lugar de por cuántos has servido tú. La de pedir los mejores puestos, incluso en la comunidad, en el movimiento de quienes siguen a Jesús. Santiago y Juan son el espejo en el que todos podemos mirarnos. Y lo interesante es que la petición la hacen justo después de que Jesús anuncia por tercera vez su pasión. Han escuchado, han oído las palabras, pero no han dejado que entraran. La palabra puede pasar rozándote sin penetrar. La diferencia está en si la recibes con disposición interior o simplemente la dejas circular por el aire. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica escribió que la caridad, es decir, el amor ordenado, no anula las diferencias entre las personas, sino que las pone al servicio del bien común. En su pensamiento, querer ser grande no es el problema. El problema es a qué servicio pones esa grandeza. Santiago y Juan no son reprendidos por querer ser grandes, son redirigidos hacia el único tipo de grandeza que el Evangelio reconoce. Y hay algo más que conviene meditar. Jesús, antes de dar la enseñanza sobre el servicio, señala el modo en que funciona el poder del mundo. Los que figuran como jefes de las naciones las dominan como señores. No dice que sea malo tener autoridad. Dice que existe un modo de ejercerla que aplasta y otro que levanta. La diferencia no está en el cargo, sino en el corazón desde el que se ejerce ese cargo. ¿Cómo ejerces tú la autoridad que tienes? Quizá no eres jefe de ninguna nación, pero tienes autoridad sobre algo, sobre tus hijos, sobre tus alumnos, sobre los empleados que dependen de ti, sobre la persona más joven a que acompañas. ¿Desde qué lugar ejerces esa autoridad? Y la imagen de Pedro, la palabra que permanece frente a la hierba que se seca. El teólogo von Balthasar, en su meditación sobre la palabra de Dios, decía que la Escritura no es un texto que habla del pasado, sino la presencia que siempre está aconteciendo. Cada vez que la escuchas con atención, no estás leyendo algo antiguo, estás siendo alcanzado por algo vivo.
Deja que esta palabra resuene. La palabra del Señor permanece para siempre. Pregúntate, ¿qué hay en tu vida ahora mismo que necesitas anclar a algo que no se marchita? Y la imagen de Jesús caminando adelante solo. San Bernardo de Claraval decía que el Señor a veces nos precede en el camino no para dejarnos atrás, sino para mostrarnos que el camino ya fue recorrido, que no hay ningún paso que Él no haya dado antes. Cuando la vida te pida un paso que da miedo, recuerda, Jesús ya iba adelante. ¿Hacia dónde va hoy tu Jerusalén personal? ¿Hay algo que estás evitando porque sabes que si lo afrontas te va a costar? ¿Hay alguna conversación pendiente, alguna decisión aplazada, algún servicio que no quieres dar porque implicaría ceder algo de tu tiempo, de tu comodidad o de tu protagonismo? Señor Jesús, hoy te he escuchado caminar delante solo hacia Jerusalén. Y me pregunto, ¿cuántas veces he sido yo el que espera detrás, asombrado, pero inmóvil, lleno de miedo al precio del camino? Tú me recuerdas hoy que no fui rescatado con oro ni plata, sino con algo que no tiene precio. Tu sangre derramada por amor, como la de un cordero sin mancha. Yo que a veces me muevo por calcular lo que pierdo o lo que gano, aprendo a reconocer en esa sangre el único fundamento que no se marchita. Señor, me reconozco en Santiago y en Juan. También yo he pedido de 1000 formas distintas el mejor lugar, el mayor reconocimiento, que se note que estoy, que cuente lo que hago. Y tú me preguntas hoy, como les preguntaste a ellos, ¿puedes beber el cáliz? Ayúdame a entender que ese cáliz no es el sufrimiento buscado por sí mismo, sino la entrega real, concreta de todos los días. El servicio que nadie ve, la palabra amable cuando preferiría el silencio, el tiempo dado cuando quería guardarlo para mí. Tú, que no viniste para ser servido, sino para servir, enséñame a medir mi grandeza, no por cuánto acumulo, sino por cuánto doy. No por cuánto me reconocen, sino por cuánto me vacío. Y que tu palabra, esa palabra que vive y permanece, que no se seca como la hierba ni cae como la flor, sea el suelo firme sobre el que me apoye cada uno de mis pasos en este día que empieza. Según el Catecismo de la Iglesia, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Hoy, Señor, no pido el mejor puesto, solo pido esto, andar detrás de ti, aunque dé miedo. Entramos ahora en un tiempo que solo es tuyo. Deja ir los pensamientos, deja ir las preocupaciones del día, deja ir incluso las palabras que has escuchado hasta ahora. Si quieres, repite esta frase del Salmo de hoy. La palabra del Señor permanece para siempre. No tienes que analizarla, solo déjala estar, como el agua que va entrando despacio en la tierra, sin ruido, sin esfuerzo. La palabra del Señor permanece para siempre.
Thomas Merton, un monje trapense estadounidense del siglo XX, escribió en su diario que en el centro del ser humano existe un pequeño punto de nada y de pobreza absoluta, que es la gloria pura de Dios en nosotros. Ese punto existe en ti, no lo puedes fabricar, solo puedes aquietarte lo suficiente para encontrarlo. La palabra del Señor permanece para siempre. La oración se completa en la vida. El Evangelio de hoy, Jesús caminando delante, solo hacia Jerusalén, y sus discípulos peleándose por los mejores puestos, nos lanza una pregunta concreta. ¿Qué acto de servicio real, pequeño, silencioso, puedo hacer hoy sin esperar ser visto? La acción de este día es esta. Hoy elige una tarea que normalmente evitas porque no te toca, porque da pereza, porque nadie se va a dar cuenta de que la hiciste tú. Puede ser algo muy pequeño, lavar los platos que no son los tuyos, recoger algo que alguien dejó tirado, ayudar a un compañero con algo que come tu tiempo, escuchar de verdad a alguien que sabes que necesita ser escuchado, aunque hoy tú también estés cansado. Hazlo en silencio, sin comentarlo, sin mencionarlo. Y al final del día, antes de dormir, hazte una sola pregunta. ¿Lo hice? ¿Sí o no? Sin juicio, solo honestidad. Hoy, un servicio real, silencioso, concreto, sin reconocimiento. Ese es el cáliz de hoy. Los textos de hoy han sido iluminados a lo largo de los siglos por voces que merecen ser escuchadas junto a la tuya. San Gregorio Magno, en uno de sus libros, escribía que la verdadera grandeza es siempre una grandeza al revés. Cuanto más alto sube el espíritu en el amor a Dios, más profundamente se inclina hacia el prójimo. Esta intuición precede por siglos a la pedagogía de Jesús con los 12, pero va en la misma dirección. El poder que eleva es el que se pone de rodillas. Y el mismo teólogo von Balthasar meditó extensamente sobre lo que él llamó la kenosis de Dios, el vaciamiento, ese movimiento por el que el Hijo Eterno se despoja de su gloria, no como pérdida, sino como expresión suprema de que Dios es amor que se da. El que quiera ser el primero será esclavo de todos. No es paradoja retórica, es la lógica misma del ser divino haciéndose visible en carne humana. La imagen de la hierba que se seca y la flor que cae, tomada de Isaías 40, es una de las más antiguas meditaciones bíblicas sobre la fragilidad humana. San Agustín en sus Confesiones la vivió en carne propia. Amó muchas cosas que se marchitaron: la fama, el prestigio intelectual, los afectos desordenados, antes de encontrar en Dios aquello que no se seca. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descanso que no es pasividad, es el suelo firme desde el que uno puede caminar, incluso hacia Jerusalén, incluso con miedo.
La palabra de hoy nos ha llevado por dos caminos que en el fondo son el mismo. El primero, fuiste rescatado con una sangre que no tiene precio. No eres producto de ninguna conducta heredada, de ninguna vana costumbre, de ningún miedo antiguo. Eres alguien que fue comprado con lo más precioso que existe, y eso no se marchita. El segundo, el camino de ese cordero lleva a Jerusalén, y quien quiera seguirlo tiene que aprender despacio que la grandeza del reino no se mide en poder, sino en servicio, no en cuantos te rodean, sino en cuantos has levantado. Jesús sigue caminando delante hoy. Quizás asombra, quizás da miedo, pero el camino ya está trazado y Él ya pasó por ahí. Lleva hoy una sola cosa, el gesto pequeño de servicio que nadie ve, nadie va a ver. Ese gesto en tu Jerusalén de hoy. Si este episodio te ha tocado en algún punto, si una frase se quedó resonando, si una imagen iluminó algo que necesitaba ver, compártelo con alguien que lo necesite. La lección divina nació como oración comunitaria. Cuando la compartes, se hace más grande. Y si quieres, coméntanos qué fue lo que más te movió hoy. ¿Cuál fue la palabra que más te buscó a ti hoy? Hasta mañana, si Dios quiere.